Buenas, profesor. Para la realización de esta tarea quise usar la página de Usain Bolt porque me parece interesante la idea de cómo un atleta individual tiene un equipo de trabajo detrás de él, y para ello voy a empezar con una vista al sitio web. Podemos ver en este sitio web que, bueno, en primera instancia es un diseño estéticamente muy lindo, es atractivo a la vista, se ve limpio. El menú de navegación está bien ubicado, está claro, está fácil de entender, y a la par muestra el enlace a las redes sociales. Sabemos que Usain Bolt es un atleta con alto impacto a nivel social. El primer enlace es el enlace a la red de Tumblr. Bueno, ese es un primer error que vemos en la página porque el enlace nos tira a un perfil vacío. En las otras redes sociales, bueno, esa es Instagram. Podemos ver la cantidad de seguidores, 6.8 millones de seguidores cuenta Usain Bolt en esta red. En Facebook, que es una red social de mayor impacto, donde hay más seguidores, cuenta con 19 millones de personas que están siguiendo sus publicaciones, y se mantiene bastante actualizada la página también ahí. Finalmente Twitter, donde cuenta con 4.6 millones de seguidores. En realidad estos números en su red social son bastante altos, y parte interesante de las publicaciones que él hace, que es esta de acá abajo, es acerca de que él comparte publicaciones con sus patrocinadores. Eso le da un plus grande, ¿verdad? Porque para el patrocinador verse presentado en una página como esta genera mayor cantidad de vistas para sus anuncios. Volviendo al sitio web, podemos ver las diferentes noticias. Nuevamente, repito, se ve un sitio sumamente atractivo, fotos con buena calidad, se ve también bastante actualizado. Vamos a ir nuevamente, bueno, y aquí podemos ver los patrocinadores con los que él cuenta. Cada patrocinador tiene un banner que es de su publicidad, ¿verdad? Y algunos de estos tienen un enlace a su sitio web, como el de Gatorade. Aquí podemos ver lo importante de Gatorade estar en la página de un atleta olímpico como Usain Bolt, ¿verdad? Porque no solamente tiene su sitio, sino que una persona, un usuario, puede llegar al sitio de Gatorade a través de la página de Usain Bolt. Navegando por lo que es el sitio, empezamos con la biografía. Ven nuevamente el diseño, se ve una tipografía que es bastante legible, se ve muy limpio, bastante ordenado también. Ahí habla acerca de su perfil, de su peso, bueno, características acerca de lo que es su figura física, acerca también de los récords mundiales que ha tenido, y también algo muy importante es las medallas olímpicas que este atleta tiene. En la parte de noticias, bueno, son noticias acerca de sus récords, sus patrocinadores también. Son noticias que están bastante actualizadas, cada una está con la fecha de publicación, que eso también es muy importante. En la parte de media, en realidad es material, nuevamente son fotografías de buena calidad acerca de él, de eventos a los que ha asistido, de torneos en los que ha participado, incluso algunas fotografías son con sus patrocinadores, hay videos también. Entonces es un sitio muy completo donde se puede encontrar material más exclusivo acerca de él y de su vida.
Esto es algo que me parece muy interesante acerca de la fundación con la que este atleta cuenta. Es una fundación para crear oportunidades a través de la educación y el desarrollo cultural para un cambio positivo. Se ve su misión, se ve su visión. Esta fundación está principalmente dirigida para jóvenes y niños. Aquí podemos ver varias noticias. También es interesante, bueno, si se dedica tiempo a navegar en el sitio, no está solo dirigida al deporte que él practica, sino también ahí vimos que involucra fútbol y algunos otros deportes, entonces es bastante completo. Acerca de su equipo de trabajo, ahí es donde es lo que más me interesa, porque es un atleta solo, individual, pero que cuenta con una pequeña organización deportiva, por así decirlo, y esa organización también tiene presencia en lo que es su página web. Podemos ver acerca de las personas con las que él cuenta. Bueno, se ve su entrenador, se ve su manager, su agente comercial, entre otras personas que son parte de ese equipo de trabajo que lo hace a él más completo como atleta y que probablemente son los que tienen injerencia en estas cosas que estamos viendo ahorita. Y finalmente vemos la página donde tiene su tienda en línea. Esta página, si ve, puede ver que el diseño cambió completamente. Es un subsitio del sitio principal. Entonces se ve la marca de Usain Bolt, los diferentes artículos que vende, ropa, equipo. Siempre se mantiene ese diseño atractivo. Viene cada producto con su precio, los diferentes productos que vende. Esta marca de Usain Bolt es en realidad como por así decirlo, un convenio con Puma, ¿verdad? Y aquí abajo se muestran los medios de pago y la forma de cómo hacerle llegar su producto. Nuevamente, se ven las redes sociales. En este caso, no aparece Google, no aparece Tumblr, pero aparece Google Plus. Esta es una red un poco más pequeña, por lo que aquí solamente tiene 6.344 seguidores, pero aún así es importante ver la presencia de él como deportista en varias redes sociales y que tiene un número considerable de seguidores. Volviendo al sitio, finalmente ya para cerrar, puedo decir que es un sitio relativamente pequeño, pero enfatiza tres partes que para mí son muy importantes. Primero, la parte deportiva, acerca de sus récords olímpicos, de quién es él, de cómo se desarrolla como atleta. La parte comercial, que fue la parte de la tienda en línea, donde está, bueno, y ahí se puede vender como atleta, es una parte más lucrativa acerca de ventas y sponsors. Y una parte que para mí es la más importante de todas es la parte social, donde se ve la fundación, donde ayuda a niños y no solamente se limita nuevamente a lo que es el deporte de él, sino que va más allá de. Entonces me parece una página muy completa que muestra a una organización deportiva trabajando detrás de eso.